¿Sí están viendo en este momento la pantalla? Sí, señora. Sí, profe. Ok, bueno, muchas gracias. Ya pueden cerrar los Sí, micrófonos. señora. Gracias. Bueno, chicos, entonces hoy seguimos con nuestras clases de español y hoy vamos a iniciar con un tema nuevo. Como les decía, este tema pues va a ser parte de lo que ustedes van a necesitar para el taller número 2 y vamos a hablar de la oración. Podemos decir que nosotros usamos las oraciones constantemente. Por ejemplo, ¿en qué momento? Cuando hablamos, ¿cierto? Cuando damos discursos, cuando escribimos textos, y esto lo hacemos para expresar de forma clara y con un sentido todas nuestras ideas. Pero también lo hacemos para poder expresar, por ejemplo, nuestras inquietudes. La oración nos va a permitir hacernos entender por los otros, pero a la vez, pues va a permitir que nosotros entendamos lo que las otras personas nos están queriendo decir. Resulta que dentro de la oración vamos a tener 9 partes. 5 de estas son variables y 4 invariables. Hoy vamos a hablar o nos vamos a enfocar más que todo en estas 5 primeras que son las variables. Y dentro de estas variables pues vamos a tener lo que es el nombre o el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre y el verbo, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y ya para una próxima clase vamos a continuar entonces con esas partes invariables de la oración, que serían el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Entonces hoy nos enfocaremos con estas primeras. Entonces, dentro de las partes variables de la oración vamos a iniciar con el sustantivo, del cual pues ya habíamos hablado, pero pues a modo de recorderis, sabemos que el sustantivo son palabras que nombran personas, animales, objetos, ideas, sentimientos. Por ejemplo, cuando decimos perro, Antonia, mesa, azúcar, ¿sí? Entre otras cosas. Acá también tenemos distintas clases, entre ellos vamos a recordar cuando decimos de los sustantivos comunes y propios, en donde los comunes son los que nombran a cualquier persona, animal o cosa sin distinguirlos del resto de los de su clase. Por ejemplo, cuando yo digo niña. Y ya cuando hablo del sustantivo propio, me refiero a aquel que me está nombrando a cualquier persona, animal o cosa, distinguiéndola de las demás de su clase. Por ejemplo, si yo digo Lucía. Ahí entonces lo vemos en la imagen. Pasamos a los sustantivos concretos y abstractos. Recordemos que los concretos son los que nombran seres u objetos que podemos ver, que podemos oír, que podemos tocar, oler. Por ejemplo, una flor. Y los abstractos son los que nombran esas ideas, esos sentimientos que no podemos ni tocar ni oler, como por ejemplo cuando digo tristeza. La tristeza la podemos sentir, pero yo no la puedo tocar, ¿cierto? La tristeza yo no la puedo oler, simplemente la puedo ¿qué? Sentir. Luego vamos a hablar de los sustantivos individuales y colectivos, que pues también supongo que lo recuerdan, en donde los sustantivos individuales, pues como su nombre lo indica, son aquellos que hacen referencia a una sola persona, a un solo animal o a una sola cosa. Por ejemplo, pájaro. Y ya cuando hablamos de los sustantivos colectivos, ya es cuando estamos nombrando en conjunto esos seres o objetos. Por ejemplo, bandada, que ya saben que la bandada es el conjunto de pájaros. Pasamos ahora al adjetivo. El adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo para determinarlo o calificarlo. Y este va a expresar características o propiedades de ese sustantivo. También tenemos varios tipos de adjetivos. Recuerden por favor mantener los micrófonos cerraditos para que no interrumpamos la clase. Gracias. Entonces, dentro de estos adjetivos vamos a tener diferentes clases y vamos a empezar con los adjetivos posesivos, que están indicando posesión o pertenencia. Entonces, si miramos la imagen, podemos decir entonces algo así como ese muñeco es mío o ese muñeco es tuyo, ¿sí? Entonces, dentro de los adjetivos posesivos tenemos, ahí aparecen en el cuadrito algunos ejemplos de lo que indicaría posesión, ¿cierto? Podemos decir nuestro, vuestro, todo depende del caso en el que estemos pues manejando.
Pasamos a los adjetivos demostrativos. Estos determinan al sustantivo indicando que lejanía o cercanía en relación a las personas que hablan. Acá podemos encontrar adjetivos demostrativos en femenino y en masculino y a la vez en singular. Recuerden que cuando decimos singular nos estamos refiriendo a uno solo y cuando hablamos de plural, cuando son varios. Entonces, en femenino tenemos estos ejemplos que aparecen ahí, esta es aquella, en plural esta, esas, aquellas, y en masculino lo que están leyendo allí. Si miramos entonces la imagen, podemos decir, esa es mi casa, ¿cierto? Cuando estamos lejos, o esta es mi casa, ya cuando la puedo mostrar de manera más cerca. Continuamos con los adjetivos calificativos, ¿sí? Estos se encargan de señalar cualidades del sustantivo. Este entonces va a determinar o expresar cómo es ese sustantivo. Por ejemplo, si decimos que es lindo, si es alto, si es pesado, si es azul, bueno, dependiendo pues de lo que sea, la característica que le estemos dando. Entonces, si vemos el ejemplo en donde dice mi, que es el adjetivo posesivo, y rojos, que es la cualidad de ese sustantivo, que son los zapatos. Recuerden que el sustantivo entonces serían los zapatos. Y vuelvo y repito, rojos sería entonces ese calificativo que le estamos dando, es decir, esa característica que le estamos dando a los zapatos. Y además damos otra característica adicional donde dice que son nuevos, porque también podrían ser unos zapatos rojos viejos. ¿Hasta aquí va todo claro? ¿O hay inquietudes con algo? No, profe. ¿Todo bien? Bueno. Vamos ahora con el adjetivo numeral, el cual indica, pues como su nombre bien lo hace entender, un número determinado. ¿Alguien me iba a hablar? ¿No? Bueno. Entonces, este número puede ser de orden, de cantidad, de múltiplo o de partición de esas cantidades. Y acá también vamos a encontrar algunos tipos. El primero va a ser el adjetivo numeral cardinal. Este me está indicando un número determinado. Por ejemplo, si yo digo en la clase virtual se conectaron 5 personas, ¿cierto? Ahí estoy utilizando un adjetivo numeral. También está el adjetivo numeral ordinal, que me está indicando un orden, ¿sí? Por ejemplo, esta es la última clase del día de hoy. Entonces, última sería precisamente ese adjetivo numeral. El adjetivo numeral multiplicativo es el que le agrega al sustantivo la idea de veces. Por ejemplo, he ganado el doble de exámenes que tú, o he ganado el doble de juegos que tú, ¿sí? Como aparece allí. Y ya el adjetivo numeral multiplicativo es el que le agrega al sustantivo la idea, y el numeral partitivo, que era el que me faltaba, lo que hace es agregarle al sustantivo la idea de una parte de esa cantidad. Por ejemplo, si yo digo te doy la mitad de mi gaseosa, la palabra mitad haría entonces referencia a este tipo de adjetivo donde estoy dando que una cantidad, ¿cierto?, determinada de un total o de una cantidad total que sería la gaseosa que estoy ofreciendo. Pero también hay un adjetivo que es indefinido. Este no me va a decir un número o una cantidad precisa. Por ejemplo, si yo digo algunos o bastantes, demasiados, ahí yo no estoy diciendo una cantidad precisa, ¿cierto? Es algo que me está dejando con la incógnita de cuántos son. Si yo les digo, varios estudiantes ganaron el examen o muchos estudiantes ganaron el examen, ahí no estoy diciendo cuántos, sino que simplemente estoy diciendo que algunos o que muchos. Entonces queda de una manera indefinida. Pasamos ahora al artículo, que es la parte variable de la oración, y este se pone antes del sustantivo. Este lo podemos clasificar en artículos tanto definidos como indefinidos, como lo que vemos allí. Entonces, si digo, el niño de sexto es muy juicioso, o los niños de sexto son muy juiciosos, los artículos serían la palabra el y la palabra los, ¿cierto?, que se antepone a los sustantivos, que serían ¿cuál? Pues la palabra niño o niños, dependiendo de si lo digo en plural o en singular. Pasamos al pronombre. Este hace referencia a las palabras que señalan
o representan a personas o objetos. Y esto entonces remite a hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. Si lo decimos de otra manera, los pronombres son como esas palabras que van a entrar a sustituir a los nombres comunes de las cosas, de las personas, y aquí también van a existir de varios tipos. Entonces tenemos los personales, yo, tú, él, los numerales, que son como 1, 2, 3, es decir, los números, los demostrativos, los interrogativos, que es cuando vamos a preguntar algo, los posesivos, que es cuando estamos diciendo que algo es de mi propiedad, los exclamativos, que es cuando vamos a expresarnos de una manera más eufórica, los indefinidos, algunos, otros, ¿cierto? Donde no estamos diciendo con claridad cuántos, y los relativos, que son generalmente conectores, como quién, quiénes, los que, la que, ¿cierto? Estos son conectores generalmente que utilizamos en las oraciones. Finalmente encontramos dentro de las partes variables de la oración lo que es el verbo. Yo sé que eso pues en algún momento todos lo vimos en la escuela, ¿cierto? Recordemos entonces qué es el verbo, pues es esa palabra que me está indicando una acción, un estado de ánimo y un acontecimiento de la naturaleza. Y generalmente terminan en ar, ir, ¿cierto? Entonces, cuando estoy hablando de una acción podemos decir, por ejemplo, correr. Si digo un estado de ánimo, entonces llorar o reír. Y si hablo de un estado de la naturaleza, podemos decir llover o temblar, ¿cierto? Que son cosas que ocurren de manera natural en nuestro entorno. Hasta aquí, muchachos, iría entonces lo que tiene que ver con esas partes de la oración variables. Ya para la próxima clase, entonces, quiero que hagamos para nuestro próximo encuentro una clase ya de interpretación lectora, y luego de esa clase de interpretación lectora ya continuaríamos con las partes invariables de la oración. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe.